Hoy vamos a tener un bonito tema que es el tema sobre el Halloween. Por eso le pusimos como título a este video, Halloween, un campo de batalla espiritual, con el hermano William Toro de Colombia, quien nos va a dar una excelente charla sobre este tema. Y William, bien decíamos tras bambalinas, ¿verdad? Que es un tema que también causa confusión dentro de los mismos católicos, porque algunos católicos pues lo celebraban o lo celebran y otros dicen, no, eso no debe celebrarse. Entonces, bueno, para traer un poquito de luz a este tema, vamos a hablar hoy sobre el día de Halloween, ¿no? Y cuál fue su significado verdadero, cuál es su significado principal, ¿verdad? Que tal vez, pues aunque desgraciadamente para el comercio le atrae más la parte pagana, la parte, ¿verdad?, de terror y todo eso, que la parte cristiana, pero nosotros, como es un canal cristiano, es un canal católico, pues vamos a hablar con toda la verdad referente a este tema. Hermanos, recuerden dejar su like y compartir este programa para que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Y antes de empezar, hermanos, no sé, hermano William, si nos quieres ayudar con una pequeña oración para encomendarnos a Dios antes de empezar este programa, porque también, bueno, primero porque siempre hay que hacerlo, ¿verdad? Es una bonita costumbre de nosotros los canales cristiano-católicos, que deberíamos de hacerlo siempre. Y segundo, porque es un tema que tal vez el cachudo, como decimos acá en Costa Rica, puede llegar a afectar la transmisión, y a mí ya me ha pasado varias veces. Pero hermano William, vieras, no sé si a vos te pasa, pero a mí me ha pasado cuando hablo de la Virgen María, me pasa de todo, pero de todo, de todo, de todo. Se me va la luz, los gatos empiezan a correr, los perros empiezan a ladrar, se va la señal a cada rato, pero estos temas también. Entonces yo creo que qué buena forma también de encomendarnos a Dios antes de empezar pues con el programa, ¿no? Claro que sí, mi hermano. Bueno, entonces vamos a arrancar. Primero pues también saludando a todos los hermanos. Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Vamos a iniciar esta charla como debe ser y es encomendándonos al Señor, a nuestra Madre del Cielo, porque es un tema que también puede ser complicado. Al cachimorado no le gusta que hablemos de esto porque es exponerlo, es mostrarle a los hermanos la realidad objetiva de cómo son las cosas. Entonces, dispongámonos para encomendarnos al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Rey victorioso, tú que venciste las tinieblas con la luz de tu cruz, hoy te pedimos que guardes este espacio bajo tu autoridad. Envía a San Miguel Arcángel, a los santos ángeles y a todos los coros celestiales, para que defiendan esta transmisión y a los corazones que la escuchan. Virgen María, Reina del Rosario y vencedora de todas las herejías, cúbrenos con tu manto, para que esta conversación sea instrumento de verdad y no de confusión. Espíritu Santo, ilumina nuestra mente y nuestro corazón, para discernir los engaños del enemigo y proclamar la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Que todo lo que digamos y escuchemos sea para la gloria de Dios y salvación de las almas. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Muy bien, hermanos, vamos a empezar con esta transmisión. Muchas gracias a las personas que están conectadas ahorita en el chat. Tenemos 51 personas en vivo y hoy vamos a hablar sobre el tema del Halloween. Bueno, hermano William, como yo no sabía qué poner ¿cómo se llama? De portada, bueno, de portada no aquí ahorita, pues me conseguí esta mientras tanto, ¿verdad? No sé, porque es una de las que más se ven en los comercios, ¿no? Estos temas con estas calabazas y estas cosas, y es lo que desgraciadamente pues a muchas personas les llama la atención. Pero hoy vamos a hablar sobre el Halloween, sus orígenes, el significado y todo lo que nos compete a nosotros como cristianos, pues saber sobre este evento, ¿no, hermano? Totalmente, mi hermano, claro que sí. Vamos a arrancar entonces con esta charla y bueno, trataré de avanzar lo más rápido y claro que pueda porque hay muchas cosas que hablar. Voy a dividir esta charla en 7 partes, pero hay algunas que son más largas que otras que se van más rapidito, listo. Pero para que todos podamos entenderlo de la mejor manera. Entonces esta primera parte es como una introducción para que sepamos de qué es lo que vamos a hablar, el por qué. Y entonces esta introducción precisamente se llama el enemigo detrás de la máscara. ¿Por qué? Porque resulta, mis queridos hermanos, que mientras el mundo juega con máscaras, los demonios no están jugando. Les repito, mientras el mundo juega con máscaras, los demonios no están jugando. Nosotros como cristianos no podemos olvidarnos de una verdad que es muy clave. Lo que celebramos revela lo que creemos. Y hoy deberíamos incluso ir más allá. Deberíamos ir incluso más allá. Lo que celebramos, lo que compartimos, lo que vemos, lo que publicamos, todas esas cosas revelan en qué creemos y a quién servimos. Jesús, nuestro Señor, lo dijo sin rodeos. En Mateo 6:21, donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Entonces, vale la pena examinarnos, hermanitos, qué es lo que nosotros publicamos en nuestras redes sociales, qué es lo que consumimos con gusto en nuestras pantallas, qué es lo que ponemos en nuestros estados o compartimos con orgullo, ¿ya? Porque aunque alguien diga, yo no celebro Halloween, si ese día comparte imágenes, bromas o símbolos de miedo, pues está participando, consciente o no, en una liturgia del mundo y no del reino de los cielos. Porque es que, a ver, cada cultura tiene su calendario, ¿cierto? Y el mundo no es inocente de esto tampoco. Cuando el mundo celebra la oscuridad, la iglesia celebra la luz del rosario y la victoria de Lepanto. Estamos en el mes de octubre, el mes del Santo Rosario, que es debido precisamente a la victoria que se tuvo en Lepanto, en la batalla de Lepanto, que ya de eso hemos estado hablando esta semanita muy chévere. Y bueno, pues mis hermanos, resulta que sin esa batalla no tendríamos cristianismo en Occidente. Entonces, el mundo celebra la oscuridad y nosotros como iglesia tendríamos es que estar en este octubre felices, porque somos católicos, porque somos cristianos, orgullosos de ser católicos y cristianos, pero no podríamos serlo si no fuera debido al rezo del Santo Rosario en una batalla como lo que fue Lepanto. Entonces, cuando el mundo exalta el miedo, nosotros como cristianos recordamos que el amor perfecto echa fuera el temor, como dice Primera de Juan 4:18. Y aquí viene entonces una pregunta clave y una pregunta que es de sentido común. Y te la voy a preguntar, por ejemplo, a vos así, mi hermano Rigo. Rigo, mi hermano, ¿qué celebra uno el día del cumpleaños? ¿Qué celebra el día del nacimiento de uno? ¿Cierto? Un día, un año más de vida, ¿cierto? Un Qué año más de bonito. vida, claro. Claro que sí. ¿Qué celebramos el Día de la Madre? Pues obviamente el día de la mujer que nos trajo al mundo, ¿no? Exactamente, las mamás, muy bien. ¿Qué celebramos en Navidad? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aunque a Nacimiento de veces nuestro Señor. se le da más importancia a Santa Claus, ¿no? Ah, y ya vamos a ir ahorita también para eso, porque así lo que está pasando en este momento con Navidad ya pasó en algún momento con el Halloween. Ah, Y así wow. como nos robaron el Halloween, que ahorita vamos a hablar de eso, ya nos están empezando a robar la Navidad en la cara y nos estamos dejando, Es cierto, ¿ya? cierto. Porque hay católicos que terminan decorando la casa en Navidad con Papá Noel y el pesebre por ningún lado.
Pero bueno, ese será otro jalón de orejas para dentro de 2 meses. Entonces, el hecho es que cada día que tiene una celebración específica, sabemos a qué se le atribuye. Claro. Entonces, si yo le pregunto al católico, siguiendo esa misma lógica, al católico que celebra Halloween, ¿qué se celebra en Halloween? Wow, el católico te va a decir, pues por la parte que normalmente sabemos, obviamente que no tiene nada que ver con el cristianismo, desgraciadamente es así, ¿no? Exactamente. Y muchos van a justificarse diciendo, pero es que es una tradición, ¿ya? Y entonces ahí es donde uno les repregunta y les dice, ok, entonces explícame cuál es el origen de esa tradición. Porque si celebras una tradición es porque, claro, es algo cultural, qué bonito. ¿De dónde salió esa tradición? Cuéntamelo. Y no lo saben. O te van Pero es que es divertido. O sea, sí, siempre van a ser excusas, pero nunca van a ser razones objetivas, sí, ¿ya? sí, Para decir el por qué se celebra Halloween. Entonces, ¿por qué lo hacen? Lo hacen o porque todo el mundo lo hace, o por costumbre, o por moda. Pero nunca va a haber una razón objetiva. Y el único que pueda llegar a tener una razón objetiva no es cristiano. no es Porque yo cristiano. sé que hay quienes tienen razones objetivas, pero son cuestiones de peso y tienen una profundidad, obviamente, para celebrar algo que ni siquiera es Halloween, porque los que realmente lo celebran no celebran Halloween, celebran otro tipo de fiesta completamente diferente. Pero ya vamos a ir a eso ahorita. Entonces, nadie que sea verdaderamente cristiano podría defender con argumentos sólidos la actual fiesta de Halloween tal como se celebra hoy, con todo su trasfondo anticristiano y con su lenguaje de muerte. Entonces, Claro. por eso, antes de hablar de diablos y de disfraces, tenemos que mirar es la historia y entender qué fue realmente el Halloween original y cómo lo que era una vigilia santa terminó siendo un carnaval de tinieblas. Y entonces eso es lo que nos daría paso a la segunda parte de esta charla y es la línea histórica, cómo nos robaron la víspera de todos los santos. Mi hermanito, ¿cómo vamos hasta ahí? Y no, perfecto. Más bien, vea, te iba a hacer dos acotaciones, ¿verdad? Porque muchas veces yo he escuchado, y hermano William, aquí yo quiero que nos saques de la ignorancia, incluyéndome a mí. Cuando nosotros hablamos del origen del Halloween, muchas personas le dan un origen celta, un origen pagano del día del Samhain, pero ya el hermano William nos va a explicar eso. Yo sé que sí. Y otro, qué buen punto que tocas esto, porque lo que se convirtió en una celebración, lo que era una celebración originalmente cristiana, pues se convierte en una celebración tenebrosa. Hoy justamente que venía en autobús, pasamos por una zona acá en Costa Rica llamado Escazú, gente de mucho dinero. Afuera ellos suelen, pues siempre afuera de la urbanización, que es casas muy grandes, muy bonitas, pues suelen poner de acuerdo a la época diferentes cosas. Semana Santa no ponen nada, obviamente, ponen el Hanukkah y hoy, pues, para estar el mes de octubre, hoy pasé y vi imágenes de la mal llamada Santa Muerte, vi imágenes de calabazas, vi imágenes de cementerios, vi imágenes de arañas, de todas esas cosas que ya bien sabes ponen, ¿no? Entonces, como una fiesta que originalmente era cristiana, pues terminó siendo paganizada, ¿no? Totalmente, mi hermano. Entonces, y eso muy bien que lo dices así, mi hermanito, porque precisamente cuando nosotros escuchamos Halloween, si yo le menciono la palabra Halloween a cualquier hermanito por ahí, lo que se le viene a la cabeza, ¿qué es? Miedo, brujas, tinieblas, seres de arañas, calabazas, cementerios, todo lo que me acabaste de decir con lo que decoraron ese lugar es precisamente lo que se le viene a la mente a una persona cuando le mencionan Halloween, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que irnos es a la historia para ver lo que realmente significa esto. Si a una de esas personas que celebra Halloween uno le pregunta qué significa Halloween, el, el que te responda pues te va a decir que es la noche de las brujas. Algún otro dirá que es el día de los niños y es completamente falso, el día de los niños es en abril. Entonces, desde ahí nada. El Día de los Niños es en abril, no es en octubre. Así como el Día de la Madre tiene un día, el Día del Cumpleaños tiene un día, Navidad tiene un día, así también el Día de los Niños es en abril, no es en octubre. Y entonces cuando dicen Noche de las Brujas, listo, lo han convertido en eso, pero eso no significa la palabra Halloween. Nosotros tenemos que ir a la etimología real de lo que en realidad significa. Y entonces nosotros vamos a ver que la palabra Halloween significaba All Hallows Eve,
All Hallows Eve, que significa en español la víspera de todos los santos. ¿Ya? Es una de las fiestas más luminosas y victoriosas del calendario cristiano. ¿Ya? Entonces, este All Hallows Eve se convirtió en Halloween, pero por una contracción, así como nosotros en vez de decir Estados Unidos, muchas veces decimos es USA, ¿cierto? O en vez de decir ok, ponemos la O y la K. Entonces, de la misma manera, la palabra All Hallows Eve, la contracción era Halloween. ¿Listo? Por eso se convirtió en eso. Pero en español como tal es la víspera de todos los santos. Entonces nosotros tenemos que entender primero que en la Iglesia Católica nosotros tenemos iglesia militante, tenemos iglesia purgante y tenemos iglesia triunfante. De eso se constituye la iglesia. La iglesia militante, los que estamos peregrinando aquí todavía en la tierra con ganas de santidad, ¿cierto? Los que nos decimos orgullosamente católicos, que estamos obviamente caminando y tratando de ser coherentes con nuestra fe, con nuestras caídas, con nuestras luchas, con nuestro caminar de conversión hasta el último día de nuestras vidas, ¿cierto? La iglesia militante, por eso es una milicia, por eso es la militancia que tenemos en esta vida. La iglesia purgante, que son los hermanos que obviamente, habiendo fallecido pero no completamente purificados, pues obviamente ya están salvados, pero tienen que obviamente terminar ese proceso de purificación antes de poder estar en presencia del Señor, como la iglesia triunfante, que son los que ya nosotros consideramos los santos, ¿cierto? Esos mártires, esos héroes de la fe que ya están en presencia de nuestro Señor, ¿cierto? Que inicialmente eran solamente los mártires. Entonces, ¿desde cuándo la iglesia celebra precisamente a esta iglesia en su conjunto? Pues se empezó celebrando la fiesta de todos los santos, inicialmente celebrando primero solo a esos mártires. ¿Desde cuándo? Pues esa conmemoración anual de los cristianos martirizados aparece en fuentes muy tempranas, que alguno dirá, ah, sí, los celtas por allá, eso, bueno, no, señor. De hecho, las fuentes son más tempranas y empezamos con el martirio de Policarpo, allá en el año 150 y el 200 después de Cristo. Entonces es muchísimo antes, ¿ya? Decía en el martirio de Policarpo, el Señor nos conceda celebrar el aniversario de su martirio, tanto en memoria de los que ya han concluido su carrera. ¿Quiénes serán esos? Como para el ejercicio y preparación de los que han de caminar sobre sus pasos, invitándonos precisamente a seguir el ejemplo de estos hermanos mártires que obviamente ya habían alcanzado la santidad. Entonces fíjense que ya el mismo Policarpo lo decía, desde muy temprano el cristianismo. Entonces, luego, la primer mención de honor que se le hace a todos los santos fue en un sermón de San Efrén el Sirio, a quien se le llama muy bonitamente en la iglesia el arpa del Espíritu Santo. Y ese sermón de San Efrén el Sirio es del año 373. Entonces, fíjense que sigue siendo muy, muy cristianismo primitivo, ¿ya? Pero en este hace nuevamente mención de los mártires y de San Juan Bautista. ¿Ya? Igual San Juan Bautista igual también era mártir. Lo que pasa es que allí sí se mencionó como San Juan Bautista, ya se le había puesto ahí el San. Entonces era muy bonito. Ahora sí, ya nos saltamos hacia el siglo IV y V. Y aquí ya sí empezó la cosa ya mucho más organizada, porque como en la iglesia todo lo hemos ido viniendo a través de procesos, ¿ya? Procesos de discernimiento teológico, de discernimiento espiritual, para que el Señor nos vaya revelando a través de su Espíritu Santo cómo es que deben hacerse las cosas, ¿cierto? Por eso es que la iglesia ha tenido cambios, pero ninguno de esos cambios contradice el Evangelio. Entonces, siglo IV y V. En los primeros siglos, los cristianos ya tenían la costumbre de honrar a los mártires, aquellos que habían dado su vida por Cristo, y se les recordaba entonces de qué forma. En las catacumbas se celebraban sus aniversarios y en algunos lugares se hacía la conmemoración de forma general de todos los mártires en un mismo día. Entonces, ¿qué pasó? Que ya pasado hacia el siglo VII, el Papa Bonifacio
el Papa Bonifacio IV en el año 609, pues tomó una decisión profética, viendo que había ya la iglesia practicado algo, que ahí es donde viene el punto que muchos no comprenden. Cuando un papa toma una decisión de instaurar algo para la iglesia, no es porque se le ocurrió de un día para otro y ve, qué chévere, hoy que voy a hacer esto, ¡pum! No, el Papa ya veía que la iglesia venía practicando algo desde hace mucho tiempo, muchos siglos. Y entonces recién en el siglo VII es que el Papa Bonifacio IV toma una decisión impresionante. Cogió y consagró el antiguo Panteón de Roma. Ojo, el antiguo Panteón de Roma, que era un templo dedicado a todos los dioses romanos. Ese panteón romano era dedicado a todos los dioses. ¿Y qué hizo el Papa? Cogió y lo consagró y se lo entregó a la Virgen María y a todos los mártires. Una belleza. Entonces se convirtió en iglesia dedicándosela a todos los santos. Y ahí entonces el Papa lo que hizo fue establecer el día de todos los difuntos, la iglesia purgante. Entonces estableció el día de todos los santos y al día siguiente el día de todos los difuntos. ¿Ya? Entonces ya teníamos aquí definido lo que era la iglesia triunfante y la iglesia purgante. ¿Sí o no? Entonces, al día siguiente, el día de todos los santos, la elección del día como se había solido hacer en muchas ocasiones en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso por qué se hace? Porque la iglesia siempre ha tenido como intención cristianizar lo que no es de Cristo. ¿Ya? Entonces, ese panteón romano que era dedicado de forma pagana, con prácticas paganas, con demasiada idolatría, pues la iglesia lo convirtió en un templo santo, dedicado precisamente a todos los santos. ¿Ya? ¿Y qué fiesta se cristianizó? Se cristianizó la fiesta pagana romana llamada fiesta de los lémures o de Lemuria. ¿Ya? Entonces era un día que los paganos romanos, no los celtas, todavía no ha aparecido ningún celta por ningún lado, ¿ya? Porque es que yo siempre veo videos, el origen del Halloween, el origen celta del Halloween. Y no, venga que esto viene mucho más atrás. Y por eso es que la gente se le olvidó que Halloween es católico. Pero ya vamos para allá para que nos quede mucho más claro. Entonces, la fiesta de Lemuria era un día en que los paganos utilizaban para aplacar a los espíritus inquietos de los muertos, supuestamente en su superstición, ¿cierto? Entonces, ese acto que hizo el Papa Bonifacio no fue una mezcla, sino más bien una purificación, porque donde antes se ofrecía incienso a los ídolos, ahora se ofrecía incienso al Dios verdadero. Y así nació la fiesta cristiana de todos los santos. Y ojo que primero se celebraba el 13 de mayo. Esa se celebraba primero el 13 de mayo. Quiere decir que el 14 de mayo se celebraba la fiesta de todos los difuntos, ya, de la iglesia purgante. Oíste, pero empezamos diciendo aquí que precisamente la iglesia era completa, ¿cierto? Iglesia triunfante, iglesia purgante, iglesia ¿qué más? Militante. Iglesia militante. Y entonces aquí donde entra esa iglesia militante. La iglesia es muy sabia, porque siempre que hay una solemnidad, una fiesta importante en la iglesia, siempre la fiesta empieza un día antes. Y ese día antes siempre se hace una vigilia. Una vigilia. Y por eso, entonces, si el día oficial, la fiesta oficial es la fiesta de todos los santos, entonces el día anterior, ¿cómo se tendría que llamar la vigilia? La víspera de todos los santos. Víspera de todos los santos, la vigilia previa a la fiesta de todos los santos. Y eso, en el inglés antiguo medieval, era All Hallows Eve. Halloween, fiesta de todos los santos. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? La fiesta que se celebra es la de todos los santos. La vigilia es un momento previo donde nosotros como fieles, como iglesia militante, meditamos en la vida de esos santos, le damos gracias al Señor por la vida de todos estos héroes,
¿ya? Ofrecemos al Señor también nuestras vías para que en algún momento, si nosotros ya partimos a la casa del Señor, también entonces los que quedan en la iglesia militante puedan estar entonces ofreciendo ese día por los que ojalá y Dios quiera podamos estar también entonces allí, siendo partícipes de la otra iglesia, de la purgante y de la triunfante. Ven cómo es de bonita la lógica y el orden de Dios como lo pone en la iglesia. Entonces resulta que hasta ese momento esa fiesta se celebraba solamente en Roma, ¿ya? Solamente se celebraba en Roma. Entonces luego llegamos al siglo VIII, el Papa Gregorio III. Entonces, ¿qué hizo el Papa Gregorio III? Resulta que, mire, la fiesta de Todos los Santos se celebraba el 13 de mayo, ¿cierto? Pero entonces resulta que por allá en ese siglo VIII, entonces ya la herejía, ya el paganismo no era el romano, ya los romanos estaban más que evangelizados, ya teníamos, era entonces iglesia romana, ¿sí o no? Católica, apostólica y romana, entonces ya no había paganismo romano, ya la iglesia católica tenía su sede, ¿cierto? Ya Roma estaba evangelizada. Entonces no había ningún problema en pasar la fecha y tratar de cristianizar a otros paganos. Y ahí es donde sí entran los celtas. ¿Sí? Ahí es donde sí entran, siglo VIII. Resulta que el Papa Gregorio III traslada la celebración de la fiesta de Todos los Santos al 1 de noviembre, ¿ya? Cuando dedica una capilla en la Basílica de San Pedro a Todos los Santos, ¿ya? Entonces dedica una de las capillas de la Basílica de San Pedro a Todos los Santos, y ahí de forma oficial pasa entonces la fecha el 1 de noviembre. ¿Y qué hizo cuando la pasó para el 1 de noviembre? Ya no la puso solamente como celebración local, sino que ya era una celebración universal, una celebración católica para toda la iglesia. O sea, a partir de ese momento, ya la fiesta de Todos los Santos se celebraba oficialmente para toda la iglesia el 1 de noviembre. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que el 1 de noviembre se celebra la iglesia triunfante. Pero entonces un día antes, ¿quiénes son los que tienen que estar en vigilia? La iglesia Militante. militante. ¿En qué? En vigilia, ¿cierto? ¿En qué? En su Halloween. ¿Qué es el Halloween? La víspera de Todos los Santos. ¿Ya? Ahí todavía se hacía de esta manera. Entonces, luego, el Papa Gregorio IV, bueno, hay una comita, o sea, el Papa Gregorio III fue el que la puso el 1 de noviembre, pero su sucesor, es decir, el Papa Gregorio IV, es el que la extiende de forma universal. ¿Listo? Que de pronto ahí tenía esa comita. Entonces, a ver, ¿por qué fue elegida esa fecha? Pues porque coincidía con una festividad de los pueblos germanos. Y en aquellos años el objetivo de la iglesia era precisamente eliminar celebraciones paganas, ¿ya? Entonces la fiesta celta que se trató de cristianizar ahí fue precisamente el llamado Samhain, ¿cierto? Que de hecho la palabra es gaélica y la pronunciación como tal es Samhain. La pronunciación de eso es Samhain. ¿Listo? Entonces, ¿esto de dónde me lo saqué? ¿Me lo inventé? No, esto está explicadito y con la fuente de un artículo de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta era una fiesta que marcaba la transición al nuevo año, al final de la cosecha y al comienzo del invierno. Pensaban ellos que estaban los espíritus que caminaban por la tierra, y por lo que entonces ellos lo que hacían era encender hogueras y todo esto. Y además evitaban ser aterrorizados por todos los espíritus malignos que caminaban por la tierra durante esas fechas, ¿ya? Entonces los celtas se ponían disfraces para no ser confundidos con los propios espíritus y quedarse solos. ¿De dónde me saqué esto? Pues del historiador Jack John Francis Santino, PhD, folclorista de la Universidad de Pensilvania. Entonces de ahí que el 31 de octubre se considera como el All Hallows Eve, la víspera de Todos los Santos. ¿Listo? Desde esa fecha. Ah, porque en esa fecha era donde los celtas hacían cosas. No, los celtas no lo hacían en esa fecha específica. Eso coincidía alrededor de esas fechas. Para los celtas nunca había coincidido en una fecha específica. Era la temporada. Para ellos hablaba de la temporada. Pero la iglesia en el orden simplemente cogió el Papa y dijo, vamos a ponerla el 1 de noviembre. ¿Listo?
no porque en esa fecha es donde ellos lo hicieran, no porque el 31 de octubre hicieran algo ellos precisamente, no, es porque era la temporada y el Papa de forma ordenada, organizada, puso una fiesta que ya se celebraba en la iglesia, no se la inventó, la pasó del 13 de mayo al 1 de noviembre para cristianizar esa celebración pagana que tenían en una temporada completa, no en una fecha, no en un día. Listo. Entonces, para que nos vaya quedando también claro esto. Mi Entonces, hermano, esa noche del 31 de octubre era una vigilia santa. Los cristianos oraban, ayunaban y se preparaban con el corazón para celebrar la victoria de los que ya están en el cielo. Entonces no era ni una noche de terror, sino que más bien era una noche de esperanza. ¿Ya? Lo que pasa es que siglos más tarde, cuando el cristianismo se fue debilitando en algunos países de Europa, las antiguas supersticiones paganas regresaron y el secularismo moderno despojó entonces a la fiesta de su sentido espiritual, es decir, la víspera de todos los santos se convirtió en la noche de los muertos y la victoria de Cristo sobre la muerte fue reemplazada por calaveras, por brujas, por calabazas, por telarañas, por miedo, ¿ya? Entonces, ojo, la historia no se borró, se disfrazó. Repito, excelente. la historia no se borró, se disfrazó. Entonces, el 31 de octubre, mis hermanos, era una noche de oración y de victoria. Y hoy, el enemigo la ha convertido en un carnaval de miedo. Pero si el cristianismo pudo cristianizar los templos de los ídolos, también puede hoy reconquistar las fiestas que nos robaron. Pero depende de nosotros. Depende del amor que tengamos nosotros a nuestra santa iglesia, a nuestra santa tradición, a lo que la iglesia ha creído durante tantos años. Listo. Entonces, ya no va a meter como al origen específico, que sí fue un origen pues muy turbio, con el mismo Anton Sandor Lavey, el creador de la primera iglesia satánica, ¿ya? Él fue el que le cambió el significado al nombre, al título Halloween, y le puso Noche de Todos los Muertos, cambió Víspera de Todos los Santos, lo cambió por Noche de Todos los Muertos, listo. Y el problema es que le creímos, porque entonces usted le menciona a un cristiano qué significa Halloween y el significado que todo el mundo le da es el significado que le puso un satánico. ¿Ya? Entonces nos dejamos robar en la cara por el padre de la mentira. Nos dejamos robar en la cara por el padre de la mentira. Entonces ahí vamos al tercer punto. Hasta ahí, mi hermano, ¿alguna pregunta, duda, No, objeción? un comentario muy Dale, mi bonito que hermano. nos hace Marimar desde Japón. Dice, en la iglesia de Japón tenemos la conmemoración de nuestros difuntos en agosto y en noviembre. En agosto porque la iglesia se une al pueblo japonés en recuerdo de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Excelente. Excelente ese comentario. Y es que eso es lo bonito de que el Papa siempre deja también obviamente cierta libertad a las conferencias episcopales, dependiendo de la situación cultural, histórica, política de cada país. Entonces, Claro. por eso es que este tipo de cosas son posibles y también pueden pasar de esa manera. Listo. Muy bien. Entonces, vamos con el punto 3 de esta charla. La distorsión actual. ¿Ya? De la santidad al espectáculo del miedo. Entonces, lo que antes evocaba la victoria de los santos, hoy exalta la estética del infierno. Lo que antes era víspera de oración, hoy es una fiesta de confusión, ¿cierto? Entonces, mis hermanitos, en la vigilia de todos los santos, la iglesia celebraba precisamente a quienes vencieron al mundo, la carne y el demonio. ¿Saben qué es eso? Los tres enemigos del alma: el mundo, el demonio y la carne. Entonces, nosotros en la vigilia exaltamos precisamente a quienes, a los santos que vencieron a los enemigos del alma, al mundo, al demonio y a la carne. Pero resulta que el enemigo, que no soporta ser vencido, pues invierte los símbolos y ahora se ríe de lo que antes temía y se disfraza de lo que antes era condenado. Entonces, calaveras,
sangre, demonios, cementerios, hechicería, ya no, ahora en este momento ya son simples adornos, ¿ya? Ahora ya la gente los ha convertido en adornos, ya no son lo que simbolizan, lo que representan, lo que significan, ya son adornos, son una catequesis invertida, una antiliturgia que celebra el miedo, la muerte y el caos. San Pablo, en Efesios capítulo 5, versículo 11, enseña de forma muy clara: no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. Y eso es lo que estamos aquí, denunciándolas. ¿Cuál es ¿Ya? ese pasaje, hermano? Otra vez, repito. Efesios capítulo 5, versículo 11. Listo. Muy bien, entonces, el demonio logra precisamente su victoria cuando convierte el mal en chiste, el pecado en comedia, la oscuridad en moda. Y cuando los cristianos dicen, no pasa nada, pues el cachimorao se sonríe, porque esa es su táctica, hacer que bajemos la guardia. ¿Ya? Anteriormente la táctica era causar temor. Antes a la gente le daba miedo y pensaba en el diablo como el de los cachos, el monstruo y todo eso. No, ahora si te presentas con lo que te gusta, con lo que te hace divertir, con lo que obviamente está así endulzadito, porque el diablo cuando tienta no tienta con lo malo, te tienta con lo supuestamente bueno. Listo. Tentó al Señor en el desierto. Tiene hambre, coma. Convierta esa piedra en pan. Jesús la podría haber convertido, claro, pero ahí no menciona el ayuno que está haciendo el Señor, ¿cierto? Entonces ahí la desobediencia también. Entonces ahí es donde está la tentación. ¿Comer es malo? No, comer no es malo, pero en el momento, en el contexto, en la situación que lo hace, que ahí es donde se convierte. Entonces, por eso se dice que el demonio se disfraza como ángel de luz. Fíjense que desde la misma escritura ya nos habla de que el diablo se disfraza, ¿ya? Y se disfraza como ángel de luz. Entonces ahorita también les voy a decir algo respecto a los que dicen, pero yo no me disfrazo de demonio, ni de brujo, ni de nada, yo disfrazo al niño de angelito, yo disfrazo a la niña de monjita. Ahorita vamos a ver si eso se puede o no se puede. Entonces, el mismo Isaías, capítulo 5, versículo 20, también lo profetizó. Hay de los que le llaman al mal bien y al bien mal, porque cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas. Isaías 5:20. Entonces, mis hermanos, hoy el enemigo ya no busca ser temido, ya busca ser aceptado. ¿Ven? ¿Ven la táctica? Halloween, tal como se vive hoy, es el reflejo de un mundo que se ríe del infierno y le da like al pecado. Y aquí es donde está el punto espiritual más profundo. El demonio no necesita que le rindas culto. A él le basta con que te distraigas del culto verdadero. ¿Ya? Con que en lugar de velar con los santos, celebres las sombras. Halloween no es solo una fiesta cultural. Es un espejo de la guerra invisible entre la luz y las tinieblas. Y en esa batalla no se puede ser un espectador neutral. O celebras la victoria de los santos o te sumas a la fiesta de quien los odia. Y yo publicaba precisamente, creo que fue esta mañana, una imagen que yo había creado con el loguito país de Enfoca tu Fe y la puse ahí de estado. Y era pues como el contraste entre una familia yendo a ver pues su equipo de fútbol, ¿cierto? Y con la camiseta del equipo y todo eso. Y al otro lado una familia pues disfrazada en Halloween, ¿cierto? De bruja y de todo esto. Y entonces yo decía ahí, una pregunta. Cuando tú te pones la camiseta de tu equipo, ¿lo haces porque vas a salir al campo de juego a jugar? ¿Verdad que no? Lo haces porque vas a apoyar a tu equipo, ¿cierto? Y de esa manera participas con el equipo. Bien, lo mismo pasa en el Halloween. El hecho de que tú no estés participando de los rituales satánicos que se hagan ese día, el hecho de ponerte el disfraz ese día, te hace partícipe de eso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, con esto vamos precisamente al cuarto punto de esta charla. Y es la clave teológica y demonológica. El Halloween
como reflejo del combate espiritual. Y por eso el título de esta charla es que el Halloween es un campo de batalla espiritual. Fíjense que ahorita lo hablamos. Mundo, demonio y carne. Ese es el campo de batalla. El mundo, el demonio y la carne. Ese es el campo de batalla espiritual. ¿Listo? Que algunos tienen consecuencias materiales y otros tienen consecuencias espirituales. ¿Ya? Pero todo va a tener consecuencias. Entonces, San Pablo también nos da una clave aquí, en Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice San Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los principados, potestades y dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos que están en las alturas. ¿Listo? Efesios capítulo 6, versículo 12. Entonces, Halloween es mucho más que una fiesta cultural, ¿ya? Es, como decíamos hace un rato, un espejo del combate real y espiritual, porque espiritual no es sinónimo de irreal, es más real que cualquier cosa. ¿Listo? Entonces, en este campo de batalla, los tres enemigos del alma son el mundo, el demonio y la carne. Y esto, en este campo del Halloween, estos tres enemigos parecen ponerse de acuerdo. En esa sola noche se ponen de acuerdo uno, el mundo, lo que banaliza el mal. El mundo, obviamente en el sentido bíblico, pues no es el de la creación, sino el sistema que vive como si Dios no existiera. El mundo mundano, como decía San Agustín. Entonces, durante el Halloween moderno, ese sistema normaliza lo que antes se consideraba perverso. Niños con máscaras de asesinos, películas de terror, decoración con tumbas, sangre, todo bajo el título de diversión, ¿ya? Entonces, si la temática es de demonios y muertes, para aplaude, el mundo aplaude. Uy, el espíritu festivo, ese es el poder del mundo, endulzar el veneno. Entonces, aquí, en el Halloween, lo que hace el poder del mundo es endulzar el veneno. ¿Listo? Eso es como el ejemplo que muchas veces he puesto. Si yo te doy un vaso de agua, ¿ya? Y tú tienes mucha sed, tú tienes un vaso de agua, ¿cierto? Tú tienes una necesidad. Y esa necesidad puntual es la sed. Y yo te voy a dar ese vaso de agua. Yo te puedo calmar esa necesidad inmediata. Porque cuando te tomes ese vaso de agua, pues te vas a ver a agua y te va a quitar la sed, ¿cierto? Pero resulta que ese vaso de agua tiene sabor, no tiene color. Entonces, el hecho de que eso, ese veneno esté en el vaso de agua y tú no sepas que ese vaso de agua tiene veneno, le quita el efecto al veneno, el hecho de no saber. No. Entonces, nadie puede alegar que por ignorancia en el Halloween, entonces no tengan entonces consecuencias, ¿ya? Lo importante es que hoy, el que no sabía, ya se está dando cuenta. Eso. Ay, yo ya había comprado el disfraz, que no sé qué. Ay, una ultimita entonces. Tocó. Sorry. 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 Eso es como el que el sábado antes le dicen que es pecado no ir a misa el domingo. Ay, ¿qué me dijo? Oye, William, pero qué interesante Sí, esto que acabas de desenmascarar, porque siempre se ha creído, ¿verdad?, en los círculos especialmente modernos, círculos seculares, de que el Halloween es una fiesta de origen celta, ¿no? Del famoso día del Samhain. Y bueno, William acaba de explicar hace unos minutos que no es así, que esto viene más antes, que es una celebración originalmente católica. Y para el hermano que preguntaba ahí en el chat qué significaba Halloween, bueno, significa la víspera de Todos los Santos, una festividad originalmente católica. Y me gustó mucho, hermano, cómo explicaste este asunto de cómo se cristianizó esta fiesta que tenían los romanos, ¿verdad? Las lemurias, ¿no? Imagínate. O sea, cómo la iglesia lo cristianiza, cómo luego surge la víspera de Todos los Santos. Y antes de que se me olvide, hermanos, no sé si el 31 de octubre podemos hacer una víspera de oración, tal vez aquí en este humilde canal, para el que quiera, pues, hacerla, tenerlo en cuenta para ese día, si Dios lo permite. listo, mi hermano. Entonces,
vamos a continuar entonces aquí. Entonces vimos el mundo, ¿cierto? El mundo, ¿qué es lo que hace? Endulza el veneno. El mundo endulza el veneno. Listo. Pero resulta que entonces también tenemos como enemigo del alma la carne, que es nuestra propia voluntad, nuestra propia concupiscencia, que de hecho es el más tremendo de todos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos nosotros mismos, con nuestra propia libertad, lo que se deja seducir. Entonces la carne, con nuestra naturaleza herida por el pecado, busca el placer inmediato y huye del sacrificio. Y jalo, y entonces empieza un montón de gente, solo por esta noche, es que nada más es un disfraz, es que solamente es una fiesta, solamente por esta vez, ¿ya? Eso es una rendición, eso es una grieta por donde se infiltra la oscuridad. Y yo, por ejemplo, uno dice, hombre, esa noche ya ni siquiera es de decir, yo no celebro Halloween, pero salgo. Ya calle ese día. Si tiene la oportunidad de no salir, o si va a ir, por ejemplo, de la casa a la parroquia a la vigilia y de la parroquia a la casa y punto. ¿Por qué? Porque ya no solamente es que salgan niños, como lo decías al principio del programa, ya no es que solamente salgan niños disfrazados pidiendo dulces. Ya son muchos grandes adultos y todos los que salen y salen con unos disfraces que ya ni siquiera son disfraces, hermano. O sea, se convierte en un desfile LGBT 2.0, 3.4. La verdad, o sea, y es como que lo vieran, como que, ese día es la excusa para todos salir como queramos salir, y es un disfraz, ¿cierto? Entonces, por cuidado, importantísimo, no deberíamos ni siquiera estar saliendo esa noche a exponernos de esa manera. ¿Por qué? Porque el mundo y la carne están ahí jugando un papel, ¿cómo se diría ahí? O sea, impresionante, aberrante. Y por eso es que digo que se juntan esos tres enemigos del alma ese día. Y entonces ahí viene el tercero, el demonio. Pero psicológicamente, en el tema pues de nosotros mismos con nuestra voluntad, se produce una habituación. O sea, lo volvemos una especie de hábito, un vicio. ¿Por qué? Porque lo que repetimos lo normalizamos. Y lo que normalizamos lo terminamos defendiendo. Y lo que terminamos defendiendo lo terminamos proyectando con nuestra voluntad. ¿Ya? Entonces, de esa manera es que por eso es tan difícil la apologética hacia el mismo católico. La apologética más difícil que existe es convencer a un católico de que está equivocado. Es la apologética más difícil que hay. Porque ahí es donde salen un montón de católicos, pero yo no estoy haciendo nada malo, pero es solamente un día, pues yo no estoy haciendo rituales satánicos, pero, y son un montón de peros que, como dije al principio, son excusas, porque argumentos reales para defender el celebrar esas fechas no hay, no hay. Y el demonio es precisamente el estratega del engaño. El demonio es mentiroso y es parásito. No crea nada. El demonio no crea nada, pero distorsiona lo que ya ha sido creado. Distorsiona lo sagrado. Entonces, Halloween no fue su invento. Halloween fue invento de la iglesia, pero secuestró el nombre para burlarse de lo que la iglesia celebra. La victoria de los santos y la derrota del infierno. ¿Y saben qué es lo más paradójico aquí? Que se acuerdan que les dije hace un rato que el que le cambió el significado del nombre fue Anton Sandor Lavey, el escritor de la Biblia satánica. Resulta que el papá de Anton Sandor Lavey era protestante. Y entonces él conocía muy bien las festividades cristianas, ¿ya? No solamente las protestantes, sino las católicas. Entonces él que dijo, aquí mato 2 pájaros con un solo tiro. ¿Por qué? Porque él sabía que el día de la Reforma Protestante se celebra el 31 de octubre. Por eso, él no puso Halloween, él no puso otra cosa el día de la fiesta de todos los santos. No, no, no.
que hubiese podido distorsionarlo de la fiesta específica que celebra la iglesia, porque la fiesta de la iglesia es el 1 de noviembre. Lo que nosotros celebramos el día anterior es la víspera, ¿ya? La víspera, la oración previo a la fiesta real, que es la de todos los santos. Pero como en este día los católicos igual hacen un día de oración y los protestantes están celebrando el día de la Reforma, aquí es que yo cojo y me les burlo en la cara, le cambio el nombre a esto, y ¿sabe quiénes fueron los que popularizaron lo que hizo Anton Sándor Lavey con el título? Los mismos protestantes. Fueron los primeros en creerle que Halloween era malo, que Halloween era del diablo. Le creyeron primero los protestantes al enemigo, al demonio, lo popularizaron y lo vimos católicos y les terminamos creyendo. De la misma manera que un montón de católicos, por falta de formación, se dejan convencer de los protestantes y se van a brincar a garajes. Cierto. Porque allá sí se siente bonito, ¿ya? Y entonces el mismo protestante que nos dijo, es que el Halloween es malo porque es una fiesta celta, le creímos cuando el que le cambió el nombre fue un satánico, y ya, hoy ya la Iglesia Católica prefiere más bien no utilizar el nombre Halloween para la víspera para evitar confusiones malentendidas, ¿ya? Pero yo digo, y soy de los que digo, tenemos que recuperar lo que es nuestro. Claro, claro. Yo digo que tenemos que recuperar lo que es nuestro, porque es que el significado etimológico no lo va a cambiar simplemente porque a alguien en algún momento se le haya ocurrido cambiarlo. La etimología es muy clara y es específica. All Hallows Eve, Halloween, víspera de todos los santos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la estrategia del demonio? Ridiculizar el pecado para que nadie lo tome en serio. Imitar lo sagrado con símbolos invertidos. De hecho, ¿sabías que, por ejemplo, en la paleta de colores, cuál es el mes de octubre? ¿El mes de quién? En la paleta de colores. Primero, antes de la paleta de colores, el mes de octubre es el mes del Santo Rosario, ¿cierto? De la mamá, la Virgen María. ¿Y cuáles son los colores que normalmente se representan a la Virgen María? Azul y blanco. Azul. Los colores con los que normalmente representamos a la Virgen María, ¿cierto? El azul y el blanco. Pues resulta que los colores contrarios al azul y el blanco en la paleta de colores son el naranja y el negro. ¿Dónde hemos visto esos dos colores en Halloween? ¿Cuáles son los colores con los que se representan normalmente? En las calabazas de Halloween. Coloca la imagen que tenías colocada. Eso iba a ser, ahí va. ¿Qué colores hay ahí? Naranja y negro. ¿Ves? Los colores contrarios en la paleta de colores al azul y al blanco, que son los de la Virgen María. Wow. ¿Ven? Cómo el enemigo distorsiona lo sagrado y lo invierte. Uno dirá, ay, pero ¿qué tiene de malo el naranja? No, no es que tenga nada de malo, lo que pasa es el sentido en el que se utilizó. ¿Por qué son esos colores específicamente? A ver, los que defienden el Halloween, que alguien me diga, ¿por qué son específicamente esos colores? Ay, porque la calabaza es naranja. La verdad no tenía ni idea, hermano William, de esto, no, ni sabía. Y yo creo que el 99.9% de la gente tampoco lo sabía hasta ahora. De hecho, Hedis nos dice, yo no sabía eso de los colores, no, yo tampoco, la verdad. Yo pensé que era una mera casualidad, ¿no? Porque la calabaza es justamente de ese color y ahora vemos que no. Es como eso de las 3 de la mañana y las 3 de la tarde, ¿no? Como el diablo también cambia esas cosas, ¿no? Lo opuesto. Exactamente, exactamente. Entonces, continuamos. ¿Qué hacer entonces? Porque es que resulta que Satanás no necesita que le rindan un culto explícito. Le basta con que el corazón se aleje de la oración y de la fe. Y por eso, mientras los hijos de Dios deberíamos estar en vigilia, Él llena las calles de máscaras. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sí podemos hacer? Porque no solamente es señalar, criticar y decir esto no, esto no, esto no. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que sí? ¿Ya? Entonces, a ver, Halloween, primero que todo, no se combate ni con miedo ni con temor. Se combate con la luz. Claro. ¿Listo? El cristiano no huye del combate. El cristiano lo enfrenta con las armas del espíritu de la manera que lo debe hacer. ¿Ya? Entonces, primero,
rezar el rosario en familia, ¿ya? Esa es la oración que el demonio más odia. Yo hace muy poquito aquí en mi canal, pues en mi canal en Enfoca tu Fe, hice precisamente un programa explicando por qué el demonio odia el Santo Rosario. Los invito para que lo vean porque estuvo súper chévere. Ahí explico específicamente y no por cuestiones emocionales, lo explico racionalmente, con sentido común, Biblia, tradición y magisterio, por qué el demonio odia el Santo Rosario. Entonces ahí lo explico con detalles. ¿Listo? Entonces, Santo Rosario, ese día, los que no pueden estar en las vigilias, yo creo que vamos a ver varios canales haciendo precisamente vigilia ese día. Internamente nos hablamos, Rigo, mi hermano, para que me cuentes más o menos a qué horas lo harías tú, para que entonces no nos pisemos y entonces hagamos vigilia en Rigo Ardon, hagamos vigilia en Enfoca tu Fe, y hagamos vigilias para los hermanos que precisamente, digamos que en sus parroquias no van a tener esa vigilia, porque hay algunas parroquias que tristemente no van a tener esa víspera de todos los santos, esa vigilia previa a la fiesta de todos los santos, entonces que nosotros podamos proveer, digamos, ese momento de oración, de reflexión, en estos canales católicos, que tengamos un momento donde hagamos el Santo Rosario, que tengamos un momento de adoración eucarística, que aunque sea virtual no deja de ser real, que podamos obviamente acompañar también a los hermanos en ese momento de reparación, para pedir por las personas que no saben lo que están haciendo, ¿listo? Y para pedirle al Señor obviamente por nuestra propia verdadera conversión, dándole gracias por esos hermanos nuestros que ya están en los altares y a los que vamos a celebrar al día siguiente. Entonces esa es una de las maneras, con el rosario, en familia, en comunidad. Bendecir la casa. El domingo anterior a Halloween, en misa se puede llevar el agua para que el padre, el sacerdote, les bendiga el agua bendita. Y ojo, el agua bendita no es para trapear la casa con ella, no, 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 no. El agua bendita es para hacer con aspersión, aspersión. Listo, entonces pueden hacer aspersión en la casa con agua bendita mientras hacen oración. Listo. Hay muchas oraciones bonitas en páginas católicas oficiales, que no busquen cualquier oración por ahí rara, inventada por ahí extraña, no, no. En oraciones oficiales hay oraciones muy bonitas para la bendición del hogar. Entonces pueden, mientras hacen la aspersión con agua bendita, se puede entonces ese día bendecir la casa. Se puede leer el Evangelio. Eh, Ojo, obviamente, evitar toda estética o símbolo del mal. O sea, no hace falta llenar la casa pues de cruces, de santos, pues, y si al mismo tiempo vamos a dejar entrar entonces por entretenimiento lo que representa lo opuesto, ¿cierto? Entonces, alguno dirá, ay, ¿yo cómo puedo decorar mi casa entonces ese día? No, más bien ahorita ya vamos a explicar qué es lo que hacemos el día de la fiesta, que es la de todos los santos. O sea, estamos hablando desde el día previo. El día previo es una celebración, claro que sí, porque es una liturgia, es una manera de nosotros también empezar a vivir ya la fiesta, pero desde la oración, desde la acción de gracias. Listo, pero ya vamos en orden. ¿Ya? Entonces, ofrecer sacrificios por reparación. ¿Ya? Entonces, ese 31, ofrecer un ayuno. El que quiera pueda, obviamente, puede hacer un ayuno a pan y agua, o por decir, voy a desayunar y voy a cenar, pero no voy a almorzar, ¿cierto? Hacer un ayuno. Y ojo, ayuno sin oración es dieta. Es un ayunito bien hecho, en oración, ofreciéndole ese sacrificio al Señor, ¿ya? Si en el trabajo o en el colegio los obligan a participar, se hace ofreciendo esa humillación por los que no conocen la verdad. Y ahorita les voy a explicar bien qué es lo que se hace o qué es lo que debemos hacer cuando ese tipo de cosas pasan. ¿Listo? Entonces, mis hermanitos, mientras el mundo decora con telarañas, los cristianos levantamos trincheras de oración. Esto es un combate, es una milicia. Vamos a levantar trincheras de oración. ¿Listo? Entonces, Halloween es la radiografía del combate espiritual. Porque el combate espiritual, el terreno donde se pelea es el mundo, demonio y la carne. Y acabamos de ver cómo de manera muy explícita se unen en esa fecha para tratar de llevar la mayor cantidad de almas a la confusión. Entonces, el mundo seduce, la carne consiente y el demonio dirige. Pero el alma que ora, vigila y ama, vence. Claro.
claro. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mi hermano? Sí, hay una pregunta, vea, nos dice Romy, está muy interesante esta pregunta. Dice, hermanito William, ¿estas cosas lo tenía por certeza en su pasado satanista o ya lo discernió con su conversión? Qué buena pregunta. Bueno, gracias ahí a la hermana pues por la pregunta. Y fíjate, mi hermano, que no. Yo también era un ignorante más. Y de hecho estoy seguro que la gran mayoría de los que incluso celebran y practican Halloween estando por fuera no conocen eso. Y bueno, yo no fui satanista, yo fui ocultista. De hecho, si yo hubiese llegado a ser satanista, quizás hubiese conocido un poco más el trasfondo, ¿ya? De lo que se hace, más no lo que en realidad significa o el verdadero origen, porque muchos de ellos ni siquiera saben que fue la Bella el que le cambió el nombre. La mayoría de ellos ni tienen idea del verdadero significado histórico del All Hallows Eve, ¿ya? De la víspera de todos los santos. Pero resulta que, fíjense que yo ahora les contaba que octubre era mi mes favorito también, y entre otras cosas porque cada 3 de octubre yo cumplo años de conversión, ¿cierto? No porque ya esté convertido, sino porque fue cuando empezó mi proceso de conversión. En ese octubre, donde se dio mi conversión, yo iba a hacer algo terrible. Yo ya tenía el tema de la marcha zombie, ¿ya? Pero aparte de eso, iba a hacer otra cosa, que iba a hacer otra marcha, que se iba a llamar el Concilio de las Sombras. Y en ese Wow. Concilio de las Sombras iba a ser una marcha no solamente zombie, de todas las culturas y de toda la gente que normalmente sale en la noche, ¿ya? A hacer y deshacer, íbamos a tener un ataúd negro por delante, como una especie de velorio, ¿ya? Una marcha tipo velorio con un ataúd, con un telón negro por encima, diciéndole al mundo que habían matado supuestamente la cultura por su irracionalidad, por no entender y no comprender todas estas culturas nocturnas, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ese tipo de cosas normalmente yo siempre me conseguía incluso permisos de la alcaldía y de todo eso, ¿ya? Wow. Pues resulta que ese octubre no hubo ni marcha zombie, ni concilio de las sombras, ni conciertos, ni nada de eso, porque el que iba a dirigir todas esas cosas, el 3 de octubre, empezando el mes, abrazó el cristianismo, Qué abrazó bueno. la fe católica. Ahí fue donde se canceló todo eso y todos quedaron mirando para el techo, gracias al Señor, ¿ya? Entonces, el Señor sabe cómo hacer las cosas y sabía que precisamente tenía que haber sido a principio de mes donde se diera esa conversión para mí. Entonces, ahí está, no tenía conocimiento de todo eso, pero cuando yo me hice católico, yo quise fue eh, ¿cómo se dice? Reemplazar toda la basura que tenía yo en mi mente por lo que era realmente la verdad. ¿Ya? Y ahí fue donde yo empecé a estudiar apologética y empecé a formarme y a conocer en realidad mi fe, ¿ya? A saber por qué creía en lo que creía. ¿Listo? Entonces sí, por eso fue lo que pasó. Bien, continuemos. Entonces vamos ahora con el punto 5 de esta charla: cómo librar esa batalla espiritual. Ya vimos que el mundo, el demonio y la carne nos joden la vida, la existencia, sobre todo en esas fechas y durante todo el año. Pero, ¿cómo se libra entonces esa batalla espiritual? ¿Cómo es que nosotros tenemos que pelear contra eso? Entonces, ojo, Halloween no se vence solamente con la crítica o señalando o diciendo, ay, vea a esa gente como se disfrazan, se van a condenar, se van a ir al infierno porque se disfrazaron, ¿cierto? No, 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 no. No se trata de eso, porque así como muchos hemos sido ignorantes en muchos momentos, muchas otras personas de esas también. Y no se trata de llegar con los taches de frente o llegar entonces diciéndole a la gente, usted se va a condenar, usted es un impío, usted es un hereje, usted de todo, porque esos temas los va a alejar. Eso más los va a alejar. Cuando yo fui ateo, yo tenía una frase, un dicho que yo decía mucho. Yo decía, eh, me tratan mejor los satánicos por no creer en su diablo que los cristianos por no creer en su Dios. Porque con cuanto cristiano que yo terminaba supuestamente debatiendo, dialogando, lo que sea, uy, terminaba yo insultado, terminaba yo, no, ¿cuántos no me dijeron, hermano? Dios, imagínense que una vez unos testigos de Jehová
que fueron a la casa y me dijeron, es que usted no tiene perdón de Dios. Imagínense que unos testigos me dijeron, usted no tiene perdón de Dios. Y yo así todo burletero, cogí y les dije, yo, hombre, perdona a los que lo mataron, no me va a perdonar a mí que no le he hecho nada. ¿Yo? Y se verán más enojados todavía. Entonces, es eso, o sea, tenemos que cuidar también nuestro ejemplo como cristianos, la forma, porque nosotros podemos tener la verdad, pero si esa verdad no la transmitimos con caridad, entonces esa verdad se deforma por nuestras formas. Y cuando se deforma, pues lo que hace es aleja a la persona y termina pensando que lo que está haciendo entonces está correcto. Y no es no evangelizar, no es no decir, pero hay que empezar por nosotros, mostrando el ejemplo, que es que ese día el hecho de no salir a disfrazarse, a pedir dulces y todo eso, no quiere decir entonces que sea un día antes en el que vamos a pasar aburridos, para nada, es que el cristianismo es alegre, ¿ya? Entonces, a ver, el cristiano no se oculta del combate, como decimos, lo enfrenta con las armas de la luz. Empecemos entonces por esto primero. Si te obligan a participar en tu trabajo o en tu escuela, listo, esa parte. Y yo quise incluir esto en la charla porque hace poquito vi que en la publicación de Rigo alguien estaba. Y yo, esto le pasa a muchos hermanos. Esto le pasa a muchos hermanos. Entonces, a veces por contrato laboral o por presión social, no hay forma de evitar ciertas actividades o decoraciones. Ojo, pero lo que sí podemos decidir es cómo vivirlas espiritualmente. Aquí viene la clave, mis hermanos, porque es que esto es algo de lo que muchos van a preguntar, ay, pero es que en mi trabajo sí decoran, y entonces yo me siento mal, y no sé qué, en mi trabajo me obligan a que yo tengo que decorar y ayudar a poner las telarañas y las calabazas, me obligan a que me tengo que disfrazar. Si el mundo te impone el decorado, tú imponle al mundo tu intención. Y ojo, imponerle al mundo mi intención no es revelarme, es la intención del corazón. ¿Ya? Ojo a esto, mis hermanos. Mientras colocas la calabaza, mientras preparas la decoración, reza el rosario en silencio, mentalmente. Ofrécele al Señor cada acción como un acto de reparación y de penitencia, diciéndole al Señor internamente, Señor, esto te lo ofrezco por quienes te ofenden y no saben lo que hacen. No hay necesidad de ponerse a discutir. Si se da la oportunidad con alguno, vos porque es que no te gusta lo del Halloween. Ah, me dio la entrada. Con amor y con caridad le puedo explicar esto que este señor William Toro por allá en ese video cogió y explicó algunas cositas, lo que se me haya quedado así de poquito, con sentido común. Explíquele. Pregúntele a la persona, vea, yo le voy a explicar a usted porque yo no estoy de acuerdo con el Halloween como se celebra el día de hoy. Y empiece a cuestionar a la persona, que la persona misma llegue a la reflexión. Eso es lo que utilizaban los antiguos filósofos, la llamaban mayéutica. ¿Y qué es la mayéutica? Que yo te voy a hacer una serie de preguntas y que tú mismo, dándole las respuestas o viendo la falta de respuestas, te hagas reflexionar y veas que estás cayendo en una equivocación, en un error. Pregunta a la persona, ¿qué celebramos el Día de la Madre? ¿Qué celebras el día del cumpleaños? Y de ahí lo llevas, ¿qué celebras el día de Halloween? ¿Ve? ¿Por qué? Te van a dar cuenta que van a tratar de dar vueltas porque no van a tener una respuesta coherente y objetiva que les justifique creer en Dios y ser cristianos y al mismo tiempo tener esa práctica, ¿ya? Y entonces de esa manera los pueden ir llevando. Ahora, la intención que tengamos en nuestro corazón al momento de que nos obliguen entonces a hacer todo ese tipo de cosas se convierte en una obligación externa pero con una victoria interior. ¿Listo? El enemigo quiere ensuciarnos el alma, pero nosotros vamos a responder santificando la tarea. ¿Listo? Entonces, nosotros lo vamos a hacer en espíritu de combate, no de complicidad. Ejemplo puntual. Rigo, ¿cuántos
creyentes, cuántas personas amando muchísimo a Dios no fueron esclavos y les tocó ayudar, por ejemplo, a construir pirámides que eran para dioses falsos, que iban a ser templos para la idolatría, ¿ya? Pero ellos, aunque tuvieron que poner piedra sobre piedra, en ningún momento sacaron a Dios de su corazón. Claro. No lo hicieron como, uy, qué rico esta pirámide que estamos haciendo para el Dios no. Señor, te ofrezco esto por mi familia, por la salud, mi papá. Es más, cada piedra que ponían en una, bueno, por ponerlo así, como en cristiano católico de hoy, que cada piedra colocada sea una Ave María. ¿Ya? Entonces, ahí es donde está el combate. Entonces, nosotros, mis hermanitos, no somos entonces la excepción a la regla que ya se ha vivido en la historia del cristianismo. Nosotros podemos esperar con esperanza. Por eso nosotros decimos en cada misa, ven Señor Jesús, porque ¿qué era lo que esperaban todas esas personas que les tocaba hacer las pirámides y todo eso? Estaban esperando por la salvación y llegó la salvación con Moisés, ¿cierto? A los que están en Egipto, cuando llegó nuestro Señor Jesucristo en su primera venida, nos trajo la salvación. Pero también seguimos esperando entonces en este momento la parucía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces por eso en cada misa nosotros decimos, ven Señor Jesús. Eso no es de gratis. Le estamos pidiendo al Señor que venga. Listo. Y sabemos que el Señor va a venir cuando esto esté más patas arriba todavía. Uh-huh. Entonces muchas veces decimos, ay Señor, que ya todo esto pare. Pero el día que vaya a parar es porque ya llegó el Señor. Entonces nosotros también somos coherentes y conscientes de que, claro, pedimos en oración por nuestra santificación, por la paz del mundo y todo eso, pero todo eso tiene una razón de ser. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Listo. Entonces, mis hermanitos, el mismo lugar donde el enemigo quiso que pecaras puede convertirse en el lugar donde Dios te santifique. Exactamente. Así esté lleno de telarañas y de calabazas, pero depende de nosotros. Entonces vamos a pasar aburridos, vamos a pasar, y ojo, no es que te vamos a pasar alegres, entonces simplemente como compartiendo entonces la fiesta con los demás, no, yo tengo la alegría del Señor, es la alegría que está aquí en el corazón, pero yo no estoy participando de la celebración, fiesta que están haciendo ellos, ¿listo? Entonces, oramos el rosario con fe, especialmente en octubre por ser el mes del Santo Rosario. Entonces aquí hay que resistir espiritualmente y reparar. El Gonza, testigos de la fe, manito, un abrazo. Qué bueno verte por aquí, manito. Excelente, excelente ver a Gonza por estos lados. Entonces, como dice San Pablo en Efesios 6:13, tomen toda la armadura de Dios para poder resistir el día malo. Entonces también durante el día y durante este mismo mes, porque vamos a estar viendo cosas de Halloween durante todo el mes, vamos a repetir jaculatorias. Alguno dirá, ¿jacula quién? ¿Qué es eso? ¿Con qué come? Las jaculatorias son oraciones cortas que yo puedo ir repitiendo durante todo el día y me ayudan incluso para ir purificándome, ¿ya? Entonces, podemos repetir, por ejemplo, Jesús, María y José, en ustedes confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y hay un montón de ejaculatorias hermosas. Cada uno sabrá cuáles son sus preferidas, sus favoritas, y las puede ir repitiendo durante el día, en cada momento. Por eso el que dice que no tiene tiempo en el día para rezar, hombre, todo el día podemos hacer ejaculatorias para cualquier actividad, ¿ya? Claro. Entonces ahí está. Bueno, protegiendo también nuestro hogar, como decíamos ahorita, bendiciendo la casa, podemos encender una velita, un cirio, ¿ya? Esa misma noche del 31, ¿ya? Con la familia podemos poner cancioncitas bien chévere, ¿listo? Colocar, por ejemplo, en el altarcito que tengamos en la casa, la imagencita pues de la mamá, de la Virgen María. Ese día, el que tenga la forma, si tiene cortinitas, por ejemplo, azul y blanca, hacemos el contraste. Ellos van a poner naranja y negro, nosotros ponemos azul y blanco. ¿Ven? Uh-huh.
Así es que se hace la pelea y sin necesidad de estar peleando ni tal Claro. cosa y usted hereje. No, es una batalla silenciosa, espiritual y ganamos más. Listo. Otra, educar a nuestros hijos con verdad y coherencia. ¿Cómo así? Explicándole a nuestros hijos que los santos son los verdaderos héroes, que si quieren disfrazarse, que sea de santos, ángeles o personajes bíblicos, pero el 1 de noviembre, no el 31. Y ya vamos a hablar enseguida de eso. ¿Listo? Les enseñamos a vivir la vida y la santidad, mostrándoles que es más poderoso seguir al Señor que burlarse del mal. La alegría cristiana no necesita la oscuridad para brillar. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, la victoria empieza en el corazón. No todo el mundo puede cambiar el sistema, pero todo católico sí puede mantener su alma en gracia y resistir desde dentro. No porque coloquemos en los estados, en las fotos de perfil, no al Halloween, que yo al principio de mi conversión ponía la foto de perfil siempre, claro, yo, no al Halloween, hasta que me di cuenta que Halloween es católico. Y yo, pero ¿cómo así? Yo estoy apoyando el hecho de que nos hayan robado en la cara. No me devuelvan el Halloween, es lo que estoy diciendo. No, claro, no al Halloween actual, Claro. pero sí al All Hallows Eve, sí a la víspera de Todos los Santos, sí al Halloween verdadero, no al Halloween del mundo, no al Halloween del demonio, pero sí el Halloween verdadero. Que eso puede crear una confusión. Claro, porque es que la mayoría de confundidos son católicos. Desgraciadamente es así. Tristemente, la mayoría de confundidos que celebran esa fecha son católicos. Tristemente. Y William confundido en esas cosas y en muchas otras cosas, ¿verdad? Como el tema de la ideología de género, etcétera. Así es. Entonces, mientras el mundo juega con máscaras, nosotros oramos en secreto. Mientras otros elevan calabazas, nosotros elevamos y levantamos el Santo Rosario. Mientras otros celebran las tinieblas, nosotros celebramos la luz de Cristo. Porque como dice Santiago 4:7, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. A veces, Dios no nos saca del campo de batalla. Nos deja ahí para que el enemigo sepa que también en su terreno Cristo reina. Listo, pero depende de nosotros cómo vamos a ver esa batalla. Entonces, Halloween no se combate con miedo, sino con fe. No se gana evitando la oscuridad, sino encendiendo la luz. Listo. Y ahí vamos entonces a este punto 6, ya que vamos ya casi cerrando, a la alternativa de la victoria, el Holy Wins, que significa la santidad vence. Holy Wins es una fiesta, una fecha que se ha venido celebrando hace algún tiempo, pero también en confusión, porque resulta que se sacó esto como alternativa cristiana al Halloween. Entonces, en un montón de parroquias, en un montón de comunidades y de grupos, empezaron a celebrar el Holy Wins el 31 de octubre. ¿Y qué es el Holy Wins? Que es disfrazarse de santos, ¿cierto? O de personajes bíblicos, para que los niños no se sientan mal porque los otros muchachitos están disfrazados. ¿Bien? Pero ahí hay un gran peligro. Ojo, Holy Wins, excelente, lo apoyo full, pero no el 31 de octubre. Es que no se trata solamente de no celebrar el Halloween, sino de reclamar lo que nos pertenece. Y la víspera es la víspera. La víspera es la víspera. Zapatero a sus zapatos. En la víspera es para orar. Incluso no necesariamente tiene que ser 2 horas de rodillas y Señor, perdón, porque ellos no saben lo que hacen. No, también puede ser un momento de júbilo, donde tengamos obviamente alabanzas, canciones bien bonitas para el Señor, una serenata para la Virgen María, que estamos todavía ese 31 ya cerrando el mes del Santo Rosario. De hecho, le voy a decir a Johan,
mi amigo Scarlett Bullet, para que ese día nos ayude también en la vigilia con una serenata también bien, bien chévere para la mamá. Listo. Entonces, no tiene que ser entonces algo solamente de esa manera. Podemos hacer varias actividades en ese 31, pero ahí no es de disfraces. El 31 no es de disfraces. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo y por qué celebrarlo? El Holy Wings. Entonces, el auténtico Holy Wings solamente tiene sentido el 1 de noviembre, porque es la solemnidad de todos los santos. Ahí sí, el que quiera, disfrácese de San Agustín, el que quiera, disfrácese de San José, el que quiera, disfrácese de Carlo Acutis. Ese disfraz va a ser, ese sería un disfraz facilito de conseguir para el 1 de noviembre, ¿sí o no? Entonces, ese es el día en el que sí podríamos hacer ese tipo de cosas. Celebrarlo el 31 de octubre sería, sin quererlo, participar del mismo marco que se quiere evangelizar. O sea, sería darle espacio al enemigo. Así Claro. sea de angelito, de santico, de monjita y todo eso. No, porque es que si ellos están diciendo que la celebración de el Halloween es disfrazándose el 31 y el Halloween católico ha dicho durante toda la historia que es en oración, que es en vigilia, ahí sea con júbilo y todo eso, pero no es con disfraces. Y entonces nosotros vamos a empezar a disfrazarnos, entonces lo que estamos es cediéndole terreno al enemigo. Estamos diciendo, no, así venga, pues, venga un poquito. Como, y qué pena si hay algún hermano de la renovación carismática, pero a mí muchas veces me parece que por cederle tanto terreno a los hermanos separados, como para que les guste la iglesia católica, muchas veces la renovación termina más pareciéndose a un culto pentecostal con Eucaristía. Y qué pena, verdad, pero es lo que a mí me parece, y lo digo ahí, es simplemente mi opinión. Pero muchas veces por ceder tanto terreno, termina uno más bien pareciéndose allá, en vez de que ellos vengan a parecer, es el cristianismo original católico, ¿ya? Y lo mismo pasa entonces con el Halloween, por cederles terreno a ellos, entonces va a la iglesia, va a decir, no, entonces Halloween es bueno, hágale, disfrácese, desde que sea de angelitos, no, no, así no es, De así no hecho, es. de hecho, hermano, nos estaban diciendo aquí, ahorita no sé si encontré ¿cómo se llama el chat, verdad? Que en una iglesia en Estados Unidos hasta ese día regalaban dulces, el 31 de octubre, imagínate. Esa es la otra que se me olvidó y ya te lo cuento así al pasar, que fue un dato histórico. Claro. ¿Sabes de dónde salió el tema de pedir dulces? A ver, ¿de dónde? Yo tenía una idea, ahí me corriges, porque a mí me decían que los celtas, obviamente en este día, esa noche ellos, para que los espíritus no ingresaran a sus casas, ponían afuera frutas, verduras, comida, y así no entraran a la casa a molestar. No sé si eso es verdad o no, por eso te lo conté, a ver de dónde salió eso. Bueno, pues resulta que eso sí era de esa manera, Ajá. pero en realidad no se originó ahí. El dulce o truco fue una deformación estadounidense de una práctica inglesa que se hacía también, ojo, el día de todos los difuntos, es decir, de la iglesia purgante. Entonces no era ni siquiera ni el 31 ni el 1, era el 2 de noviembre, el día de todos los difuntos. ¿Y sabe qué era lo que hacía? Los niños iban de casa en casa pidiendo pastelitos a cambio de hacer oraciones por los difuntos y los amigos. Wow. Bueno, no lo Y, sabía, la verdad, y eso esa, es y muy bueno. esa, y eso entonces cuando ya llega antes a Estados Unidos, esa tradición eh, inglesa, entonces ya viene y se junta, entonces cuando esos ingleses y cuando también los franceses empiezan entonces a juntarse con los paganos que también venían entonces de otras tierras y empiezan como esa mezcolanza cultural y sin nadie que los orientara y los guiara y les dijera, no, venga, esto no es así, entonces claro, se terminó pervirtiendo y como entonces el día que escogieron para celebrar todo eso fue el 31, entonces ya no se hacía
lo que se era de pedir los pastelitos por oraciones por los difuntos el 2 de noviembre, sino que se empezaron entonces el dulce o truco el 31 de octubre. Y por ejemplo, si alguien de pronto pide fuentes para esto, son dos. Paul Fieldhouse, 17 de abril de 2017, Alimentos y Fiestas de Fe, una enciclopedia de la cultura alimentaria en las religiones del mundo, ABC Clio, página 256. Y segunda fuente, Rogers Nicholas, 2002, Halloween, del ritual pagano a la noche de fiesta, prensa de la Universidad de Oxford, páginas 28 a la 30. ¿Listo? Entonces, ahí está, para que vean de dónde también se originó. Qué belleza, ¿sí o no? Bien, continuamos entonces por aquí, mi hermano. Entonces, el auténtico Holy Wings, como les decía, solamente tiene sentido si se hace el 1 de noviembre en la solemnidad de todos los santos. Que no se trata de disfrazar lo pagano, sino de redimir el tiempo con santidad. Entonces, la víspera del 1 de noviembre es una preparación espiritual, es una vigilia santa, no una noche de oscuridad. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos recuperarlo, pero no participando con los disfraces, sino recuperar el verdadero sentido católico de lo que es esto, ¿ya? Ahora, como la santidad vence, no se esconde. Eso es lo que significa Holy Wings. La santidad vence. ¿Cuándo es la fiesta de todos los santos? Donde la santidad vence, pues el 1 de noviembre. Entonces, también por sentido común, el día que se debe celebrar el Holy Wings es el mismo 1 de noviembre. Y ojo, no es una estrategia estética, sino más bien una proclamación teológica de que Cristo ya venció el mal. Y eso es un mensaje impresionante e importantísimo para nuestros hijos. Si ellos empiezan a ver que es que el sentido real de las cosas, yo me puedo disfrazar como este santo, pero ¿por qué? Porque es que lo tengo como un modelo a seguir. Enseñarle a los hijos a que escojan, por ejemplo, un santo de devoción. Por ejemplo, a mi hijo le cae súper bien y su santo favorito es San Martín de Porres. A mi hijo le encanta barrer. A mi hijo le encanta barrer. ¿Por qué? Porque San Martín de Porres, Fray Escoba. Y Claro. entonces, y en cada fecha, pues obviamente de San Martín de Porres, mi hijo la espera, porque le encanta, es su santo, ¿cierto? Entonces, si uno también le enseña a los hijos también a conocer los santos, y ese 1 de noviembre es precisamente para eso, para ver una película de un santo, para leer historias de santos. Hay libros con historias cortas también hacia los hijos y a los niños para leer historias de santos. ¿Cómo se dio la conversión, por ejemplo, de San Ignacio de Loyola, que también su fiesta es en octubre? La conversión de San Ignacio de Loyola, que era un agnóstico completo, tuvo un accidente, ¿ya? Y mientras estaba así todo patiquebrado en la cama, le pasaron un libro de santos y leyendo la vida de San Francisco de Asís, él dijo, uy, este sí era, bueno, en palabras más paisas, él dijo, uy, este sí era un berraco. Uy, si este pudo, yo puedo. Y mientras se fue curando, empezó a imitar la vida de San Francisco de Asís, y gracias a San Ignacio de Loyola, tenemos la compañía de Jesús. ¿Que ha habido unos malos ejemplos? Sí, pero tenemos otros monstruos. Por ejemplo, el padre Manuel Carreira, jesuita, la compañía de Jesús, ¿cierto? Entonces, la vida de los santos es impresionante, es importantísima para nosotros como católicos conocerla. Desde ya los invito. En estos días voy a hacer también un programa en el canal hablándoles de dos santos que van a ser santos ahorita el 19 de octubre. El 19 de octubre, domingo, el Papa León XIV va a canonizar al primer santo venezolano, ¿ya? Que es José Gregorio Hernández, y de él voy a hacer un programa muy bonito porque voy a desmitificar todo lo que le dicen al pobre José Gregorio Hernández, que más de uno ya termina diciendo que es un santo brujo, porque hay gente que obviamente lo Claro. ha convertido en eso, porque terminó un sincretismo en la cuestión de la santería y de la brujería, terminó utilizando santos católicos de la manera incorrecta. Entonces vamos a explicar y vamos a limpiarle el terrenito a un futuro gran santo como lo es José Gregorio Hernández, pero también les voy a contar sobre Bartolo Longo, que va a ser ahora San Bartolo Longo, que resulta que fue sacerdote satánico.
Wow. Un ex sacerdote satánico va a ser santo ahorita el 19 de octubre. Entonces, este octubre es una cosa de locos, una cosa maravillosa. Listo. Bueno, mis hermanitos, ya para ir casi ya cerrando, entonces, como les decía, el ejemplo de los santos, héroes reales. ¿Listo? Los santos son los verdaderos vencedores del mal. No huyeron del mundo, lo transformaron, ¿cierto? Por ejemplo, San Damián de Molokai abrazó a los leprosos cuando todos lo evitaban. Santa Teresa de Calcuta vio en los pobres el rostro del crucificado. San Miguel Arcángel venció al dragón, símbolo del demonio, por obediencia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, ¿cierto? Santa María Goretti prefirió morir antes que pecar. Mis hermanos, estos son los verdaderos héroes que nuestros niños deben imitar. Entonces, en vez de capuchas y telarañas, que nuestros hijos entonces se vistan de santos, de mártires, de ángeles, y enseñémosles el valor de la pureza, de la valentía, de la fe. Entonces, ¿cómo vivir el Holy Wings? En familia o en comunidad, rezando juntos entonces el rosario el 31 como preparación y el primero con historias de santos, ¿cierto? Adornar la casa con símbolos cristianos. Y si hay niños, entonces organizar una procesión, una dramatización con los santos, comprar una tortica, un ponqué, que los niños sepan que realmente es una fiesta católica y que incluso esperen siempre ese 1 de noviembre, no el 31. Eso lo espera el mundo. Lo espera el mundo para esa fiesta. Nosotros esperamos el 31 para la vigilia, pero que nuestros niños sientan y esperen con ansias ese 1 de noviembre, porque saben que ese día en la casa hay ponqué, hay heladito, hay gaseosa, y contamos historias de santos y vemos películas. Es un día especial de fiesta en la iglesia. Entonces, si nosotros convertimos ese día en algo especial para los niños, crecen precisamente viendo la importancia de la santidad, la importancia de que un día nosotros estemos también en el lugar de esos santos y nos estén celebrando a nosotros aquí, ¿cierto? Entonces, esto tiene un sentido espiritual profundo. Cada Holy Wings auténtico proclama el cumplimiento de Apocalipsis 12:11. Ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Entonces, el mundo celebra la oscuridad una noche, los santos celebran la victoria de Cristo por toda la eternidad. Esa es la verdadera fiesta. Gracias, mi hermano. Muy bien, hermano, excelente exposición. Bueno, fueron bombas. Hoy William tiró bombas, ¿verdad? De cosas que los católicos no sabíamos, ¿no? Y qué impresionante de este sacerdote, bueno, de este santo, ¿verdad? Que, bueno, ya casi va a ser santo, ¿verdad? Que era sacerdote de una iglesia satánica, imagínate. Y ahora, bueno, lo van a subir a los altares, ¿verdad? Después de su conversión. Entonces, para que vean que cómo, ¿verdad? Dios de lo peor puede sacar lo mejor, ¿no? Eh, hermano, William nos preguntaba por aquí, creo que Verónica, que si ella en otoño puede decorar su casa con los colores naranja y marrón, no con el sentido del Halloween, sino que ella dice que a ella le gusta esos colores para otoño. Claro que sí, es que vuelvo y repito, o sea, ni el negro es un color malo, ni el naranja es un color malo, ni el marrón, o sea, no hay un color explícitamente malo, eso no es así. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando se distorsionan las cosas y se le coloca un sentido contrario, octubre es el mes del Santo Rosario, dedicado a la Virgen María, rezar el rosario por la batalla de Lepanto, ¿cierto? Y los colores que sabemos que siempre se le atribuyen a la Virgen María son el azul y el blanco. Y en la paleta de colores, paradójicamente, los contrarios son el naranja y el negro, pero no es porque sean malos. Entonces, ahora no es que alguien salga por allá a decir, es que por allá William dijo que el color naranja es del diablo. No, 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 no. El negro es del diablo. Tampoco, que eso es otra cosa que yo muchas veces digo. Que ven entonces un muchacho vestido de negro, eso es un satánico. Vea, se vistió de negro, Ave María. No, 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 para nada, para nada. El negro no es satánico. De hecho, los sacerdotes, la mayoría visten es de negro, ¿cierto? Entonces, no hay ningún problema en hacerlo, y mucho menos cuando la intención es totalmente diferente. Claro.
Y esta pregunta, hermano, bueno, esto lo hace mucho en México. Dice, Will, ¿es correcto poner comida y bebida de lo que más les gustaba a nuestros difuntos? Para nada, no hagan eso es superstición. Primero que todo, nuestros familiares ya difuntos lo que necesitan son oraciones, lo que necesitan es ayuno, necesitan es santa misa, eucaristía, lo espiritual. Ellos no se van a materializar para venir a comer algo de lo que comían materialmente cuando eran humanos, porque la comida tiene un sentido y una función muy específica, y es alimentar el cuerpo humano material, ¿ya? Entonces, eso no se hace, eso ya sería una cuestión más supersticiosa y de sincretismo, ¿ya? Lo que hacemos nosotros como católicos es ofrecer oraciones y sufragios por nuestros familiares difuntos. Lo que ellos más necesitan es oraciones y santas misas que podamos ofrecer por ellos. No necesitan nada más. O que les ponen, por ejemplo, ahí en el cementerio que un vaso de agua y entonces llegan a la semana y ven que el agua está reducida. Ay, mira que se la tomó, como si no supieran que el sol evapora el agua. Sí, muy bien. Pues hermanos, muchas gracias a todos. Ya nos vamos. Yo tengo que ir a trabajar, hermanos. Si no, me quedaría aquí toda la noche con todos ustedes. Gracias por estar presenciando aquí. Ahorita tenemos 135 personas conectadas en vivo, o sea, bastantes para este canal, claro, sobre este tema. Agradecerle al hermano William Toro por venir a darnos esta enseñanza. Los que no la vieron o llegaron tarde a la transmisión, recuerden que queda grabada en mi canal, como todos los programas que hacemos por acá, para que la vean desde el inicio. No tiene pierde, está muy buenísima. El hermano William hoy nos lanzó varias bombas, ¿verdad? Que los católicos no sabíamos sobre este interesante tema, ¿no? Para que lo tengan presente. También, a los que les gustan ver a los programas del hermano William Toro, él tiene un canal, ¿verdad? Para los que no saben, que se llama Enfoca tu Fe. Entonces, para que vayan y se suscriban a su canal, que tiene muchos temas, muchos muy interesantes. De hecho, de ahí yo veo los temas de William y yo, William, para mi canal, está bueno que vengas a darlo porque me encantan, la verdad. Son programas muy bonitos. Y también aquí, hace unos días, decimos al inicio del programa, dijimos que tenemos sobre Anabel, ¿verdad? Aquella muñeca de los Warren y todo eso. Bueno, con el hermano William Toro hicimos un programa y también está grabado ese programa aquí en mi canal para quien quiera verlo. Hermanos, pues muchas gracias por todo. Que Dios me los bendiga, que Dios me cuide. Perdón, hermanito. ¿Será que cerramos con una oracióncita? Claro que sí. Sí, vamos a cerrar con una oración ya para ir terminando. Y pues bueno, hermano. Listo. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, tú que venciste a las tinieblas con la luz de tu cruz, derrama tu gracia sobre cada familia que hoy quiere permanecer fiel. Danos el discernimiento para reconocer las trampas del enemigo y la fuerza para resistir en tu nombre. Madre Santísima, terror de los demonios, reúnenos bajo tu manto en esta batalla espiritual. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, protege nuestros hogares y nuestras almas de toda sombra y engaño. Y que en la noche del 31 de octubre y cada noche podamos proclamar con los santos y los ángeles que Cristo ha vencido. El reino de la luz no tendrá fin. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermano William, muchísimas gracias por este interesante tema. Ojalá que no sea la última vez, que nos tengamos muchísimas más de estos interesantes programas. A la gente le gusta mucho y está bueno para aprender, ¿no? Y gracias a todas las personas que han estado conectadas. Recuerden compartir este programa, dejar su like y para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Por lo pronto, hermanos, muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Por lo pronto, que tengan una linda y bendecida noche. Hasta luego. Paz y bien. Paz y bien. Si este tema te ayudó, recuerda que dando clic en el video que aparece en pantalla vas a poder enfocar tu fe mucho mejor. Te recuerda, como dijo mi gran amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Así que bien, dale clic
y no te lo pierdas. Nos vemos adentro. Paz y bien.